¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Antonio García Hernández en este su canal, Estudiando el Verbo. Qué gusto y qué placer saludarles nuevamente, ¿sí?, en esta serie Fundamentos de nuestra fe. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, sí, así que les pido humildemente que, como dice la palabra, quiten sus sandalias de sus pies, porque el lugar santo que vamos a pisar es muy importante. Así que antes de iniciar, quiero invitarles para que juntos podamos alabar a Dios con este himno, el himno de Martín Lutero. Ya se alababa a Dios con este himno maravilloso. Hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que juntos elevemos una oración hasta el trono celestial. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, en esta hora. De manera muy especial, Padre eterno, te estamos suplicando por los enfermos. Y de manera muy especial te estoy rogando y suplicando por una de mis hijas, Stephanie, quien en esta hora le detectaron COVID-19. Queremos pedirte, Padre eterno, que tú le traigas la salud y que ella no pueda ser portadora de ese virus para que pueda contagiar a otras personas, sobre todo a sus hijas o a su esposo. Queremos, Padre eterno, que tú pongas un cerco, que pongas un fin a este virus que ha traído muchas muertes, que ha traído muchas tristezas, muchas angustias, y para que cada una de esas personas que han sido afectadas por este mal puedan tener esperanza, puedan tener paz y puedan volver, Señor, a tener alegría. Ayúdanos en esta hora. Vamos a abrir tu palabra, vamos a tocar un tema muy importante, de mucho valor, de mucha trascendencia, de mucha monta. Queremos que tu Espíritu Santo nos habilite con poder para poder hacerlo, y que este mensaje, Padre eterno, pueda sonar hasta los atrios celestiales, de manera que hasta los ángeles puedan estar conscientes del poder y la gloria que hay en el cielo. Gracias, Padre eterno, por este privilegio, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Bien, el título de esta mañana, 12 de septiembre del año 2020, tiene por nombre la Trinidad, la unidad de Dios. ¿Cómo? La Trinidad, la unidad de Dios. En esta serie que estamos presentando desde hace algunos meses, que se llama Fundamentos de nuestra fe. Así que vamos a iniciar en esta hora con este tema, con ayuda de Dios. Así que cualquiera que tenga alguna duda, quiero invitarle para que ponga sus comentarios ahí en la caja de comentarios de este canal, el canal Estudiando el Verbo, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Y hermanos y amigos, el cristianismo se caracteriza por adorar a un solo Dios. ¿Cómo? El cristianismo se caracteriza por adorar a un solo Dios, constituido por tres personas diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden ser tres personas y un solo Dios? ¿Es bíblica esa creencia? ¿Has oído hablar de lo que algunos llaman la Santísima Trinidad? Estas preguntas es nuestro propósito, estimados amigos y hermanos,
responderlas. Vamos a entrar en la parte introductiva de este tema tan importante, ¿verdad? Así que yo les pido nuevamente que hagamos una oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente, Padre eterno, elevamos esta oración hasta tu trono celestial para que nos perdonen nuestros pecados, para que puedas, Señor, habilitarnos con poder y que esta mente finita que tenemos pueda quedar atrás. Sin duda se necesita una mente más abierta, una mente más receptiva para poder entender y comprender todas las cualidades, toda la naturaleza, todos los perfiles de Dios en esta ocasión, Señor. Porque esta doctrina es muy importante, ya que ha sido muy atacada en estos últimos días, al final de estos tiempos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por habilitarnos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bien, en el mundo son 3 las religiones monoteístas. Número 1, los judíos. Número 2, los musulmanes. Y finalmente, los cristianos. Sin embargo, en el cristianismo en general se caracteriza por adorar a un solo Dios, pero constituido por 3 personas diferentes. Este es un aspecto que ha traído grandes controversias y discusiones a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Para la religión judía, el texto de las Sagradas Escrituras, que es más significativo y de tal importancia, y prácticamente en su declaración de fe en un solo Dios, se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4? Quisiera leer un poquito más atrás para poder entender el contexto de este capítulo. Dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara. Está hablando Moisés, ¿verdad? Me ordenó que les enseñara para que pongan por obra en la tierra del cual van a tomar posesión, para que todos los días de su vida, para que todos los días de tu vida, tú Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan los estatutos y mandamientos que yo les mande a cumplir, para que sus días sean prolongados. Este es el contexto en el cual esta cita de Deuteronomio 6:4, ¿sí? Tiene una importancia mayúscula, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 3. Oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra. Oye Israel, asegúrate de ponerlos por obra, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal como el Señor y Dios, dice, tal como el Señor y Dios de tus padres te lo prometió, o te lo ha prometido. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es interesante esta cita si consideramos que para los judíos solamente
existe una persona como Dios, ¿verdad? De igual manera, podemos nosotros ir a Marcos, al capítulo 12, para poder confirmar también esto en el Nuevo Testamento. Marcos 12, versículos 29 al 31. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús le respondió: el más importante es el contexto nos habla de que uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que veo lo bien que Jesús había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Verdad? Y luego dice Jesús, aparte de eso, ¿verdad? Porque los israelitas hasta ahí seguramente se quedaban. Y Jesús dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es importancia, dice, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos, ¿verdad? Vemos que Jesús tenía un concepto mucho más amplio acerca de lo que es Dios, ¿verdad? No solamente debemos nosotros quedarnos como los judíos, ¿verdad? Donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, sino también conociendo a Dios, ¿sí? Conociendo a Dios, ¿verdad? Considerar que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? O sea, la manera en que debemos conocer a Dios incluye la forma en que debemos amarlo. Y no solamente, si nosotros decimos que amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? No podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, estos versículos están ligados al libro de la cita de Levítico 19, 18. Vamos rápidamente allá para ver qué nos dice esta cita y tener una idea más amplia acerca de lo que la religión judía creía, pero también de lo que muchas veces dejaba de hacer. Levítico 19, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Levítico 19, 18 dice: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Nuevamente aquí dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que esas citas, esas tres citas que presentamos, no solamente están ligados en el reconocimiento, ¿sí?, de la naturaleza, ¿sí?, del Señor, ¿verdad?, sino también, si nosotros amamos a Dios, ¿sí?, es necesario que también amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Este es el llamado Shema de los judíos, ¿verdad? Se le conoce como el Shema, ¿verdad? Y es una oración que todo judío fiel está obligado a repetir, ¿verdad? Por las mañanas y por las noches. Y esta es la primera oración que se les enseña a un niño judío, y son las últimas palabras que un judío pronuncia antes de morir. Ahora, ¿cómo es posible que se hable de una Trinidad cuando en un pasaje, cuando en el pasaje que acabamos de leer dice Jehová uno es? ¿Cómo puede ser que sean tres personas y un solo Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a este asunto? ¿Qué nos dice el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a esto? Para efectos de tiempo, hemos dividido este tema en dos secciones. Número uno, el tema lo estaremos enfocando únicamente el día de hoy en el Antiguo Testamento, y posteriormente en el siguiente tema lo estaremos enfocando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra Trinidad aparece en la Biblia. Por supuesto que no. Como la palabra de teología tampoco aparece en la Biblia. Y muchas palabras que se manejan, que se pronuncian, que se predican en el cristianismo, no aparecen en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, están implícitas en la palabra de Dios. Se deduce cada una de esas palabras, como la palabra Trinidad, se deduce, ¿sí?, por lo que dice, por lo que nos revela, ¿sí?, la palabra de Dios. Lo que existe es el concepto o la idea, ¿verdad? El término o la palabra no existe en la Biblia, definitivamente, ¿verdad? El término o la palabra. Entonces, ¿cómo surge la palabra Trinidad? Esta surge para describir un concepto de tres personas y un Dios, la unidad de tres. Ahora, ¿cuál es su origen del concepto de Trinidad? Aunque el término puede haberse estado usando antes de su tiempo, en el siglo II, en el año 180 después de Cristo, Teófilo de Antioquía, el sexto obispo de Antioquía, usó la palabra trías para referirse a la Trinidad de Dios. Su palabra y su sabiduría, ¿verdad? Esto quiere decir su palabra y su sabiduría. Posteriormente aparece la palabra trinitas con Tertuliano en el año 215 después de Cristo, y en el siglo siguiente tiene un uso general según Heberman en 1912, ¿verdad? Ahora, Teófilo de Antioquía usa la palabra griega tipak o trías, que se traduce en latín como trinitas, y que significa originalmente el número 3 o un grupo de 3, de acuerdo a la enciclopedia católica, ¿verdad? Cabe recordar que el concepto o término Trinidad fue utilizado antes de que la Iglesia cristiana fuera reconocida como tal por el emperador Constantino en el siglo III después de Cristo, por lo que su uso no es exclusivo de alguna denominación presente en esa época o que se le atribuya. No olvidar que ese concepto es un aspecto teológico cristiano para conocer y estudiar a Dios. Podemos encontrarlo en la neumatología,
donde se estudia de manera muy especial, por ejemplo, al Espíritu Santo. Esta también se puede encontrar en la cristología, ¿verdad? En la cristología. La Trinidad en la Biblia, ¿verdad? La Trinidad en la Biblia. La divinidad es un Dios formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay en el Antiguo Testamento algo que nos hable del concepto de la Trinidad? Por supuesto que sí. El Shema, sin duda, es una declaración del pueblo judío en cuanto a adorar y poner su fe en un solo Dios. Esto con respecto a la Trinidad, ¿es favorable o desfavorable? Lejos de estar en contra, está acorde, porque cuando utilizan y pronuncian en Deuteronomio 6:4 y dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno en hebreo es ejad y tiene un sentido numérico de cantidad. Tiene un sentido más amplio al hablar de Dios, de unidad o de colectividad, una entidad plural o una unidad compuesta por más de un individuo. Por tanto, si nosotros vamos a nuestra primera cita para poder demostrar esto, ¿sí? Quiero invitarles a Génesis 2:24. Génesis 2:24, donde vamos a poder ver la aplicación de esta postulación, de esta tesis. Génesis 2:24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ejad, solo ser. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán ejad, sola carne. La palabra hebrea que se utiliza aquí es la palabra una y es ejad. Vamos a una segunda cita, ahí mismo del libro de Génesis, capítulo 11, versículos 6 y 7. Génesis 11, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esta gente es una sola. Esta gente es ejad, sola. Y todos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado sobre y nada los hará decir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguna entienda la lengua de su compañero. ¿Verdad? Nuevamente aquí podemos ver la palabra ejad, ¿verdad? Uno es representado por la palabra hebrea ejad. No obstante que había una multitud de gente en este pasaje bíblico, ¿verdad? Podemos observarla, porque esa palabra era utilizada no para cuantificar, sino para descubrir una unidad. Vayamos a otra tercera cita que se encuentra en Génesis 34, versículo 16, que dice: entonces, si les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes y habitaremos entre ustedes, seremos ejad, solo pueblo. ¿Notan ustedes? Nuevamente aquí, al referirse
y seremos un solo pueblo. Se utiliza nuevamente la palabra Ejad. Vamos a una cuarta cita en el versículo 22 de ese mismo capítulo. Dice: pero ustedes, por estos hombres, aceptan habitar entre nosotros con una condición, para que seamos Ejad, solo pueblo. Es decir, para que seamos un solo pueblo. Todo varón entre nosotros debe ser circuncidado como ellos son circuncidados. Nuevamente vemos aquí que se utiliza la palabra Ejad. En la Biblia se usan varios títulos para describir a Dios. Uno de ellos es Elohim. Cuando se utiliza el nombre de la deidad, se antepone un pronombre, es Ejad, Elohim, y se traduce literalmente como los dioses, porque la palabra singular para Dios es el. Ahora bien, en la Biblia encontramos expresiones en donde vemos a Dios hablando en términos de nosotros, que implica pluralidad. ¿Hay alguna cita que pueda mostrarnos esto? Donde Dios hable de manera plural y no singular. Claro que sí. Vamos a la primera cita de esto, que se encuentra en Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice entonces, dijo Dios, hagamos. ¿Cómo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras versiones dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Vamos a corroborar esto en otra versión rápidamente, para que podamos nosotros comparar. ¿Verdad? Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Es la Reina Valera 1990. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Y señoríe, dice, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos aquí cómo cuando habla Dios, no habla de manera singular, sino existe una pluralidad, ¿sí? en ello, ¿verdad? En la palabra. Habrá otra cita en la que podamos nosotros ver nuevamente a Dios hablando de una manera plural. Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 3:22. Génesis 3:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo? Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten ustedes cómo es que Génesis 3:22 nos muestra esa pluralidad que hay en la deidad. Génesis 3:22, ¿verdad? Génesis 3:22. Vamos a ver otra versión. Dice, Dios el Eterno dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros.
conocedor del bien y el mal. Y luego dice, así evitemos, ¿verdad? Así evitemos. Aquí la Biblia 1990, la versión Reina Valera, no solamente podemos ver la palabra uno de nosotros, sino también dice, evitemos que alargue su mano, ¿verdad? Vemos ahí nuevamente cómo habla de una manera muy especial, como si se tratara de más de dos personas, ¿verdad? O más de una persona. Así también en las Sagradas Escrituras podemos encontrar citas o pasajes que identifican a más de una de la deidad o que mencione las tres. Pero antes de ir a esa pregunta, a responderla, hagamos un resumen hasta aquí. Número 1, hemos dicho que el término Trinidad, aunque no está en la Biblia, es un término teológico y hay suficientes evidencias para hablar precisamente de tres seres divinos de la deidad. Número 2, entre otras cosas, mencioné algunos textos donde se mencionan la pluralidad, como hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos, ¿verdad? Y evitemos, ¿verdad? Evitemos ahí en la Torre de Babel, ¿verdad? En la Torre de Babel. Entonces, volvamos a la pregunta, esta última que presentamos. ¿Hay en el Antiguo Testamento algunos textos donde podemos ver o identificar a las tres personas? Vamos a una primera cita, Isaías 48:16. Isaías 48:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Isaías 48:16. En esta cita tenemos que identificar a tres personas diferentes. Dice, acérquense a mí y escuchen esto. Número 1. Desde el principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad. Y ahora el Señor, número 2, y su Espíritu, número 3, me han enviado. Me han enviado. Notemos aquí precisamente a las tres personas. Y aunque la Biblia no habla de la Trinidad, el concepto teológico se desprende de esta cita. Voy a repetirla nuevamente. Acérquense a mí y escuchen esto. ¿Quién está hablando? Digamos que el Padre. Desde el principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad. Y ahora el Señor, o sea, Adonai, número 2, y su Espíritu, número 3, me han enviado. Independientemente de quién está hablando primero, ¿sí? Podemos ver aquí que hay más de dos personas presentes. Ahora, es importante considerar que muchos dudan de la Trinidad
no porque el Señor Jesucristo no sea Dios, no haya divinidad en Él, no haya eternidad, sino porque piensan que el Espíritu no es una persona, sino una fuerza que viene de Dios, ¿verdad? Que proviene de Dios, una fuerza modificada. Por eso quiero compartir con ustedes lo que los teólogos adventistas han analizado, ¿sí? Por ejemplo, cuando leyeron el texto ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2, al hablar del Espíritu, de cómo se movía, miren lo que dicen. El Espíritu, Ruach, dice, en armonía con la forma en la que se usa en las Escrituras, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Partiendo aquí y a través de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel de agente divino de Dios, ¿verdad? En todos los actos creadores, ya sea en la tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre nuevo. La obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con la actividad que estaba por iniciarse luego, y una actividad que hiciera salir orden del caos. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo para actuar tan pronto como se le diera la orden. El Espíritu Santo siempre ha estado haciendo precisamente esa obra. No es un agente inerte, ¿verdad? Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la creación, de la redención, para reprochar y fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en forma aceptable, ¿verdad? Es el Espíritu quien nos lleva a la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos aconseja lo que conviene. Es el Espíritu Santo quien está haciendo una obra muy especial con usted y conmigo hoy en día. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, en Génesis 1:26, quiero ampliar un poquito más esto. Desde el mismo principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de las otras criaturas de la tierra. El plural hagamos fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. La palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Las declaraciones que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, llevan también la conclusión de que los que celebraron consejo deben ser personas de la misma deidad. Ahora, hay más citas donde podemos ver de manera implícita, de manera abierta, ¿sí?, las tres personas. Dice, en toda angustia de ellos, dice, en toda angustia de ellos, Él fue
angustiado, y el ángel de su paz lo salvó. Pueden notar ahí nuevamente a las tres personas de la deidad. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo, ¿qué? Dice Isaías 63, 9 y 10, él mismo peleó contra ellos. En esta cita podemos ver también a las tres personas. Ahora, mucho se ha hablado acerca del ángel de Jehová, mucho se ha dicho, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos aquí, ¿cómo es eso, no? Jehová y el ángel de Jehová, ¿son los mismos o son distintos? No, ¿verdad? Aunque algunos quieren afirmar esto, no es así. Debemos considerar en contexto de los pasajes lo que vemos en algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Génesis 22, 15 al 16, ¿verdad? Podemos ver esto. Vamos a la palabra de Dios rápidamente. Génesis 22, 15 y 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 22, 15 y 16. Génesis 22 y 16. Dice, por segunda vez, el ángel del Señor llamó ¿a quién? A Abraham desde el cielo. ¿De dónde le habló el ángel de Jehová? Desde el cielo. Y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, la arena que hay en la orilla del mar. Si el ángel de Jehová fuera un ángel literal, ¿puede este ángel bendecir y multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo? O como la arena que hay en la orilla del mar, ¿verdad? ¿Puede hacer esto? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, vemos, por ejemplo, en Génesis 3, 2 al 7, Génesis 3, 2 al 7, no, esa cita la vamos a dejar fuera de esto. Veamos mejor otra cita donde podemos ver explícitamente al ángel de Jehová, para poder dejar fuera toda duda acerca de quién es el ángel de Jehová, quién es esa persona. Josué 5, 14 al 15. Josué 5, 14 al 15. Vayamos a la palabra de Dios rápidamente. Josué 5, 14 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer desde el versículo 13 para tener bien el contexto. Dice, un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre. ¿A quién vio Josué? A un hombre con una espada desenvainada en la mano.
Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro, estoy al mando del ejército del Señor. Por eso he venido. Vamos a otra versión para tener una idea más amplia. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, es la que utilizo yo, pero vamos a la Reina Valera 1990. Josué 5:13. Dice: entonces descendió el resto. No, ese no es. Estoy viendo Jueces. Debe ser Josué 5:13. Dice: un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano. Yendo hacia él le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió: no, soy el príncipe del ejército del Eterno. ¿Cómo se manifestó? ¿De quién era ese ángel o ese hombre? Aquí en esta nos hablan de un hombre, ¿verdad? Dice: vio a un hombre. Dice: no, soy el príncipe del ejército del Eterno que he venido. Entonces José se postró en la tierra, lo adoró y dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Eterno respondió: Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si fuera un ángel literal, ¿hubiera hecho eso? No, porque si nosotros revisamos Apocalipsis 19, vemos que Juan el apóstol quiso adorar al ángel y el ángel no se lo permitió, pero este ángel o a este hombre sí le permitió la adoración, ¿verdad? ¿Y quién solamente merece la honra y la gloria? Dios. Aceptar la adoración ofrecida por Josué, el visitante celestial demostró que era más que un ángel, ¿verdad? Sí, y eso ya lo dije, podemos corroborarlo en Apocalipsis 19:10. Los ángeles no permiten que se les adore. Hay pasajes donde interactúan la deidad en el Antiguo Testamento. Vayamos a una primera cita que se encuentra ahí en Salmos 110. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: palabra del Señor a mi Señor. ¿Cómo? Palabra del Señor a mi Señor. Palabra de Elohim Adonai, ¿verdad? Palabra de Elohim Adonai. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Qué dice la versión 1990 de la Reina Valera? Salmos 110:1. Salmo 110:1. Dice: Salmo de David. Dijo el Eterno a mi Señor. Dijo el Eterno, dijo Elohim a mi Adonai. Ahí estamos viendo a dos personas interactuando. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Aquí vemos que Cristo ocupa el lugar máximo de honor en todo el universo y que está a la diestra del Padre. Vamos a... No quiero ir a estas citas del Nuevo Testamento, porque únicamente estamos viendo en el Antiguo Testamento. Así que vamos ahora a Salmos 45, 5, 7. Salmos 45, 5, 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmos 45, del 5 al 7, dice: que penetren, oh Rey, tus agudas flechas en el corazón de tus enemigos y que los pueblos se rindan ante ti. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Dios, tu Dios te ha ungido como rey y ha derramado en ti perfume de alegría. Te eligió a ti y no a tus compañeros. Nuevamente vemos aquí una interacción entre más de una persona de la deidad, ¿verdad? Vemos interacción entre más de una persona de la deidad, ¿verdad? Entonces, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Sin duda está haciendo alusión, sí, al libro de Hebreos, esta cita. Y vemos ahí entonces en el comentario bíblico adventista acerca de esta cita: Dios el Padre ha ungido a Cristo el Hijo. Es posible traducir esta frase de otra manera: oh Dios, tu Dios. En este caso se sigue dirigiendo la palabra a Cristo el Hijo, sí, como en la cita de Salmos 45, 6, y se habla de Dios el Padre como Dios de Cristo, como Dios de Cristo. Por eso ahí en Hebreos dice: mas del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1, 8 al 9, ¿verdad? Hay una interacción. El Padre reconoce a Cristo como Dios y le dice: siéntate a mi diestra. Sí. Gobierna junto conmigo. ¿Se le permitirá a un ángel gobernar junto con Dios? No. Solamente a uno igual. Estimados amigos y hermanos, vamos a terminar este tema y espero que hayamos cumplido con el objetivo, con el propósito de conocer más acerca de la naturaleza del Dios viviente, ¿verdad? Del Dios triuno, ¿verdad? Hasta aquí hemos estudiado en el Antiguo Testamento que la Biblia nos habla de tres personas divinas. El hecho de que algunos pasajes, especialmente en el Shema, no es el énfasis que es en un solo Dios, una sola persona, sino que hay una unidad en esos tres seres divinos. Y voy a poner un ejemplo sencillo para este concepto. En muchos países latinoamericanos tenemos el sistema de gobierno de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Son tres poderes diferentes, pero un solo gobierno, ¿cierto? Ahora, cada uno de ellos tiene una función especial
y específica. El poder ejecutivo está en manos del presidente, el poder legislativo en las cámaras de diputados y senadores, quienes implementan o crean leyes, y el poder judicial son quienes ejecutan esas leyes, ¿verdad? Sin embargo, esas leyes las ejecutan a través de los tribunales, ¿sí? Y los jueces, ¿verdad? Sí, sin embargo, es un solo gobierno, aunque son tres poderes, es solamente un gobierno. Ese es un ejemplo de cómo existe un poder triuno, una unidad de tres personas, ¿verdad? Ahora, en lo que se refiere a Dios, es claro que el Antiguo Testamento, que existen tres personas divinos, ¿verdad? Y un solo Dios, un solo gobierno y un reino universal. Por supuesto, no podemos entender las implicaciones y los misterios de Dios porque somos seres finitos, llenos de complejos, llenos de conceptos del mundo, llenos de filosofías, llenos de una serie de conceptos totalmente opuestos, ¿sí? a la deidad, a la aceptación de que existe verdaderamente un Dios vivo formado por tres personas, ¿verdad? Pero es claro que de acuerdo a la Biblia hay tres seres divinos en un solo Dios verdadero, y este Dios maravilloso que nos ama, que nos busca, está interesado profundamente en nuestra salvación y en nuestra paz y la felicidad en este mundo, ¿verdad? Así que, ¿cuántos quisieran alzar la mano en señal de que desean entregar su corazón y su vida a ese poder maravilloso de Dios, ¿verdad? Excelso, que vela por nosotros? Si es así, permite que tu vida sea guiada por ese Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos, ¿sí? No sin antes invitarles para que escuches el siguiente tema, la Trinidad del Nuevo Testamento, y que Dios les bendiga y les guarde para siempre. Amén. Hasta pronto.